Ética pública, menos ética personal, menos en la U. Lo que sí hay son cursos de ética equivalentes a lógica, filosofía, y cursos para chicos, para interesantes, que no toca el tema fundamental de que junto a la profesionalización del joven hay que hablar de la ética personal. No hay eso. Ahora, pasemos un poco por ahí. Ahí ya hemos visto algunos ejemplos, ¿no?, de faltar a la ética profesional. Vamos con lo que es la ética pública. Aquí sí, aquí hay un problema. En todas las sociedades, los estados dan mucho empleo a los profesionales, a distintos tipos de profesionales. Pero trabajar en el estado es algo muy distinto a trabajar en el sector privado. No desde el punto de vista de la aplicación de su ciencia, su tecnología, su conocimiento, sino desde el punto de vista de la valoración de los impactos de su trabajo. Cuando trabajamos para una empresa, queda bien claro que debo recibir un honorario por mi servicio. Si los mercados laborales son más o menos competitivos, va a premiar la productividad, la calidad. Sin duda, asociado a agravantes y atenuantes que llamamos en términos de que pueden haber trabajadores de calidad en una rama, pero muy abundantes. Esos salarios se van. Eso es lo que ocurre con ese dilema de debate que hay en Perú, ¿no?, entre el cholo barato peruano y el chino barato chino. Eso, el cholo barato peruano es básicamente una manera de decir que son pésimamente formados, no tienen buena educación, no tienen calificación. Pero el chino barato es distinto en el sentido de que son muy bien formados, pero son abundantes, muchos. Entonces, cuando hay exceso de oferta, mucha oferta, sabemos que la valoración es menor. Pero bueno, no quiero entrar en algunos temas muy específicos del mercado laboral, pero si muchos profesionales van a entrar, van a terminar trabajando en el Estado, por favor, hay que formarlos en ética pública. En ética pública. Porque, a ver, pasemos nada más a decir una lista de apoyo. Primero, aún cuando todavía hay debate sobre el origen del Estado, la finalidad con que se ha inventado el Estado, ¿no?, en la que hay mucho consenso es de que el Estado es para todos, ¿no?, para promover la seguridad de todos, ¿no?, la propiedad de todos, la libertad de todos, ¿no?, la vida de todos, el honor de todos. El gran invento del Estado ha sido ese. Y cualquiera que entre a trabajar al Estado en sus distintas dependencias, la evolución y la especialización, tiene que saber perfectamente qué es el Estado y imbuirse de su esencia, de su fundamento. Entonces, un profesor que trabaja en escuela pública no solo debe creer que le da un empleo que es muy igual que el de la empresa, una escuela privada. Igual los médicos, enfermeras, ¿no?, y otro tipo de profesionales que trabajan en el Estado. El Estado es para todos, es para promover el desarrollo, si es local, desarrollo económico local, regional, económico regional, nacional, desarrollo nacional, ¿no?, desarrollo entendido como bienestar. Cuidémonos, no estamos hablando de igualitarismo, sino ser todos, que nos cuiden a todos, que nos provean ciertos bienes básicos a todos, etc. Es crucial entenderlo. Y entonces el espíritu, el compromiso con que debemos desarrollar nuestro trabajo en el Estado no puede salirse de esa lógica, de esa esencia. Y entonces es crucial saber y conocerlo y actuar en consecuencia. Porque lo que sabemos es de que mucha gente entra en el Estado no a servir a la sociedad, sino a servirse. ¿No es cierto? No entienden que el Estado es de todos, no, el Estado es para ellos, a su partido, a su familia, y defecciona la función del Estado, la esencia del Estado,
y reciente genera conflicto en la percepción que tienen los ciudadanos de sus organismos públicos, de sus autoridades, y a partir de ahí nuestra democracia, la gobernabilidad, simplemente se deteriora. Y hay que tener mucha condición y formación para saber defender y fortalecer la democracia, para mejorar la gestión pública, para estar comprometido con la gobernabilidad. Entonces, la ética pública tiene esas premisas, esos consignandos iniciales, ese compromiso. Y en los planes de estudio de las universidades no hay ética pública. Esto hoy, al menos en el Cusco, está a nivel de maestrías y ciertos doctores. Maestría, precisamente. En algunos diplomados reciben. Ustedes sabrán, por ejemplo, que hay una institución que es Araniwa, muy buena haciendo diplomados en gestión pública. Hace poco hemos hecho un convenio con la Facultad de Economía y les he pedido, por favor, tenemos que enseñar ética pública. Ética pública. Y estamos empezando este año un segundo diplomado donde ya se introduce ese curso. Muy bien, hacemos. A ver, si más o menos estamos de acuerdo en que el Estado es un gran invento histórico, tenemos que reconocer que antes de que haya Estado había lo que filósofos modernos le llaman la sociedad y el Estado de la naturaleza. Y esto era difícil. Ahí está la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del todo vale, y eso nos permite a una sociedad mantenerse, reproducirse la especie humana, pelear con estas cosas, ¿no? Ni hablar, es simplemente la amenaza de la extinción de la especie humana. Y ha tenido que ser necesario especializar a una parte de ellos, ponerlos acá y pedir que lo que antes hacían todos pueda ser desarrollar de una manera más organizada, más razonable, más creíble, entre otros, ¿no? Para luego dejar que el pueblo, la sociedad civil, ¿no? pueda dedicarse con más fuerza a producir, a generar todos los beneficios que significan, especialmente dejar a la gente actuar en libertad. Y esta es la versión democrática, o sea, sigue habiendo Estado y pueblo, pero mientras en esta etapa había una relación directa Estado-sociedad civil, ¿no? La idea de la democracia es que por favor no haya una relación directa entre Estado y pueblo y que haya un grupo de la sociedad que se ponga al centro y se encargue de gestionar, hacer funcionar la democracia y de la capacidad de organización, especialmente los partidos políticos, sus normas, su cultura, etc. Ha de depender la calidad en lo que significa el desempeño de nuestra democracia. Pero este pequeño cuadro sinopsis lo utilizo para demostrar de que se crea el Estado para ver por todos, y por lo tanto tiene que haber esa mística, ese compromiso. A eso le vamos a llamar ética pública. ¿Pasamos? A ver, algunos ejemplos, ¿no? de falta de ética pública. Por ejemplo, profesores o médicos que no valoran el impacto de la persona o salud en la equidad, el desarrollo, y enseñan o atienden mal, y dicen, pues me pagan poco, y hago huelga, etc. No tienen ética. Ahí se nota que están más con el cálculo, que es legítimo, que me paguen bien, etc. Pero cuando luego sacrificas, ¿no? el servicio, impactos, no te preocupas por la calidad, etc. Ausencia total. Cuando vemos contadores evadiendo impuestos, ¿no? políticos a quienes no les interesa el bien común, están al servicio de intereses partidarios, etcétera, etcétera. Un caso de ejemplos de falta de ética pública. Un tema nítido es, por ejemplo, lo que pasa con la policía y los jueces. A nadie se le va a ocurrir decir que no pasa nada en la vida social, en la convivencia, si cualquier rato te roban, te asaltan o te matan. Y lo que sabemos es, no, pues, si tienes una señal de terror, el incentivo es a no tener nada de terror, es ser pobre. ¿No es cierto? Si cualquier rato te agrede y no pasa nada, tendrás que prepararte para ver que no ocurra, entonces va a haber violencia. Y en economía es donde más entendemos el inmenso papel, impacto en el desarrollo de la seguridad ciudadana.
solo cuando estás en una sociedad donde te roban, lo capturan al ladrón, te devuelven y lo sancionan, te agreden, capturan al agresor, un correcto juicio, lo sancionan. Entonces hay sensación de seguridad y puedes ir tras tus objetivos, generar riqueza, ¿no? Y en esas sociedades van a ser prósperas en condiciones contrarias. Y entonces, cuando alguien es policía, tiene que saber eso, el inmenso valor de la seguridad ciudadana y la autoridad que se llama policía para que, por favor, custodie eso. Y entonces, cuando un policía captura a un ladrón y se da cuenta que es su hijo, su hermano, su primo, su conocido, y lo oculta y lo suelta, ese señor no tiene ética pública. No está cumpliendo la función, la razón por la cual hemos creado la policía y le hemos dado empleo. Sin duda, vamos a valorar bastante la forma como la gestión de recursos humanos, primero el diseño de las instituciones policiales y la gestión de recursos humanos en la forma de captar, promover el policía. Ahora, cuando un buen policía captura, no importa si es mi hijo, ladrón, lo pongo al lado de un juez, y luego el juez hace valoraciones, pariente, amiguito o influenciado, y no actúa correctamente, estamos hablando de eso. La calidad de la justicia es también, junto a la seguridad ciudadana, importantísimo para el desarrollo, para la convivencia y obviamente de forma moderna para la democracia. Y por eso es de que tenemos pues clasificación de países en calidad de la democracia, calidad de la gobernabilidad, el tema de los riesgos asociados a lo que ocurre en los países, no solo en sus procesos políticos tensos, sino, por ejemplo, pésima policía, pésimo poder judicial. Un estafador gana el juicio. El que agredió gana el juicio. O un delito grave, 2 años en un hospital. Con esas reglas de juego, ningún problema hacer esas cosas muy beneficiosas para la persona. Robar, por ejemplo. Robar. Y mi probabilidad de la cárcel es 6 meses. Robo, pues. Yo sé que hay un debate entre la fuerza que hay que ponerle a la sanción como disuasión y ciertos casos en que no se preocupa. Pero hay buena demostración de que no solo bastan sanciones graves, sino que sean reales. Que al incurrir en esas causales va a haber un juez que sí o sí se la va a poner. Pero podemos tener sanciones muy fuertes de los jueces que no le dan, no lo sancionan como tal. Entonces es palabra muerta, letra muerta. Este tema de la credibilidad del Estado es crucial en la construcción de esos credibilidad. Yo quiero decirles, por ejemplo, que en todo el mundo las reglas de tránsito son las mismas. Y aquel que se pasa el semáforo rojo debe tener 6 meses de suspensión, una multaza y en algún sitio de servicio civil incluso. Pero ¿por qué eso funciona bien, por ejemplo, en Chile y en el Perú no? ¿Por qué funciona mucho mejor en los países desarrollados y son las mismas normas? ¿Por qué resultados distintos? Por la calidad de las instituciones. En Chile, si te pasa rojo, estás hecho frito. Acá no, te pasa rojo, o no te llaman, o sí te llaman, pero conversas. Entonces, ¿qué está variando la calidad de las instituciones? Entonces, miren esos ejemplos de policía, pues, de qué es ética pública. Tienes que compartir el objetivo, el compromiso por el cual tenemos el Estado y ciertos servicios, porque son cruciales para seguir acá, juntos, interactuando, negociando, haciendo sociedad, generando capacidades de apertura, de desarrollo libre, de riqueza material, cultural, etc. Entonces, muchos profesionales van a trabajar en el Estado y no saben qué es el Estado, qué es lo especial de trabajar en el Estado y qué tipo de compromisos debemos asumir, debemos formar. Pasemos, vamos a entrar de frente ahora sí a la propuesta. Bueno, este tema de los derechos humanos hoy está fuertemente ligado a esta preocupación de la ética pública, la democracia, ¿no? Y sin duda, si hay estados que no son una promesa creíble para protegerlos, esto también es el amor.
corrupción, o sea, desde el Estado. La corrupción es un problema desde el Estado, ¿no? Hoy es una gran preocupación también de los países, la comunidad internacional, y hay grandes acuerdos, grandes convenios para que por favor reaccionemos, los estados reaccionen, la sociedad civil, la clase política reaccionen para combatir esto. Este tema espero que por favor, ahí no necesito poner ejemplos, esto de ANCAS en verdad ya llegó a lo inimaginable, ¿no? En ANCAS, un presidente regional no podía tener oposición porque los golpeaban, amenazaban o aparecían muertos. Cuando los parientes denuncian, la policía no se mueve y el fiscal archiva el caso. Si por A o B abrieron el juicio, en poco tiempo archivaron. Y luego un congresista de escudero allí, de ese señor, y entonces allí no se puede hacer política, ahí no están rechazados tus derechos. O sea, increíble, cosas que solo lo habíamos sabido de películas, ¿no? Y sin duda en casos que están preocupando, como por ejemplo México. Y por eso tenemos que saludar, en el caso de ANCAS, que la Fiscalía haya declarado una reorganización eso, el Poder Judicial igual. Esperamos que la policía, y ojalá que también lo procesen el congresista ese. ¿No es cierto? Y hoy estamos en elecciones, nadie quiere presentarse. Porque presentarse es querer arrebatarle el poder, ¿no?, al rey mafioso que sale. Y listo, es toda tu vida. Y si hay un Estado que no permite garantizar la democracia, las elecciones e instituciones, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Y no crean que hay una capacidad de movilizar al pueblo así, porque si la clase política tiene temor a meterse en este juego, peor el pueblo, que tiene mucho menos compromiso del pueblo, como pueblo, no tanto, mucho menos compromiso con la democracia. La democracia tiene que gestionar la clase política, las autoridades, y en función de tal lograr sintonía, compromiso, movilización de la población. Pero si los movilizadores, los organizadores, los consentidores están perseguidos, de miedo, en algunos casos ya muertos, ¿quién trabaja con el pueblo? ¿Quién nos moviliza? ¿Quién nos forma? Nadie. Bien, vamos a ver, es un reto para el presidente Alberto Humala desde el saque, como decimos, resolver eso, porque si no lo resuelve, esto se va a generalizar. Eso de que algunos funcionarios, alcaldes, no tienen sus mafias para amedrentar a los opositores, pues es extendido. Pero llegar al asesinato, luego a captar policía, a captar fiscales, ya, ese sí, ya, o sea, cerraron el centro. Y eso no es pues Estado, eso no es pues democracia, las elecciones no están pues en su sitio. Esos policías, esos fiscales, esos jueces, ese congresista no tienen ética pública. Y ese alcalde sí, ese no tiene ética personal, es un hermano, es un criminal. ¿No es cierto? Entonces, si me he dejado entender, a ver, pasemos. Voy a hablarles de cómo podríamos hacerlo en la universidad. Les había dicho de que algunas facultades enseñan ética y filosofía. Un poco parecen quién es Platón, quién es Aristóteles, el concepto ético. Pero la ética correcta es la ética profesional. Es tu profesión y lo que no debes hacer como determinada cosa. Y la ética pública, porque es el Estado, lo importante del Estado, los grandes medios del Estado, y la necesidad que tenga una administración, una gestión pública que justamente permite integrar los datos. Entonces, hay una comisión que estamos trabajando, pasemos por favor. Solo voy a dejar algunas líneas generales de cómo estamos pensando diseñar. Primero, quisiéramos que este instituto se encargue de la enseñanza de estas dos cosas bajo la modalidad de un diplomado. Todos los alumnos, a partir del octavo ciclo, van al instituto a estudiar un diplomado. Normalmente los diplomados están diseñados para 4 meses, 160 horas, 2 horas diarias. Pero a formarse, pues, a estudiar, a leer, a dar exámenes, a ver estudios de caso, a hacer compromisos. Y no saca su bachillerato si no ha aprobado y tiene su diploma de aprobado en ese instituto.
Miren, hacerlo obligatorio. Y no hay mayor gasto, porque me van a salir con eso de privatización, unos gastos iguales o menores que cuando aprenden computación, por ejemplo, en inglés, ¿no? Pero van a ver, ¿no? Inmenso beneficio que podemos lograr. ¿Qué más queremos? Que esto sea obligatorio. El tema de la obligatoriedad de enseñar, de llevar este diploma en economía lo entendemos como hay cosas que hay que obligar a la gente a hacer. Eso se llama bienes preferentes. Porque en el mundo real hay más o menos tres escenarios. Uno, hay bienes y servicios que le interesan a la gente y simplemente se compran. Ahí el rol del Estado es, por favor, resolver fallos de mercado, que las cosas se van bien. Un segundo escenario que nos movemos es de que hay bienes y servicios que no debería interesarnos, pero se compran. Drogas, tabaco, alcohol. Ahí el rol del Estado tiene que ser, por favor, en unas cosas prohibir y en otras desincentivar, ¿no? Y toda la intervención del Estado ahí, por ejemplo, en términos de fuertes impuestos en petróleo y derivados, alcohol y derivados, tabacos, o la prohibición de la droga, etc., son acciones del rol del Estado en esos casos, porque hay que minimizar. Además, hay otras tantas formas, dependiendo de qué tema, ¿no? Son políticas, una combinación de políticas integrales. Y hay un tercer escenario en el que nos movemos. Hay bienes y servicios que nos debería interesar, pero no se compran. La cultura, los seguros, información valiosa, un eso, formarse en conocimientos que van a ser útiles para un buen desempeño profesional. Ahí el rol del Estado es obligar su uso, incentivar su uso, subsidiar su uso. Y por eso es correcto que si hay televisoras y emisoras públicas estatales, que haya programas de cultura, de información, o que se auspicie, se subsidie ese tipo de cosas. Y entonces, para mí, este posible diplomado en ética personal y ética pública es obligatorio, porque tiene esa. Si le decimos a los alumnos, si quiero lo lleva, si no, no sé cuánto lo llevaría. Pero si decimos, no son bachilleres y no sacan eso, es otra cosa. Y los inmensos beneficios sin duda que tendría, no solo para las personas, sino como voy a hacer para terminar para la institución, voy a ver para terminar. Luego, sin duda, un directorio, ¿no? Con autonomía, su reglamentación, un buen local, y le veo dos escenarios. Aquí va a haber un debate sobre si es con fines de lucro o no. La idea es que por lo menos no cubra sus costos generando un servicio de calidad, lo que tiene que ver una cosa. Tenemos que formar profesores, ese es todo un tema de utilizar criterios de gestión de recursos humanos, entre otros. ¿Pasamos? Este instituto, en términos básicos, lo que queremos es que sea un espacio de reflexión, formación, investigación y extensión en grandes problemas de nuestra sociedad, ¿no? Y resaltar, por favor, la dimensión profesional y pública en ello. ¿Pasamos? De manera específica, lo que se podría identificar más clic. Este instituto también debe, por favor, hacer debates, exposiciones, investigaciones. El anterior no lo recuerdo. Investigación en temas de formación ética, de desarrollo humano. Un centro de debate de alto nivel, que da cátedra abierta, foro, debate, etcétera, etcétera, en esos temas. O sea, no va a ser el instituto, todos los alumnos ahí estudiando, sino el instituto haciendo un gran foro, una gran conferencia, gran debate, pronunciamiento. O sea, un punto de referencia moral, ético, en algunos temas que convienen a todos. ¿No es cierto? Y para terminar, vean lo importante que sería que todos los alumnos estudien lo siguiente. ¿Qué se estudiaría en el diplomado? A ver, vamos. De manera general, he puesto temáticas, contenidos básicos del diploma. Aprendamos cómo es el proceso de desarrollo. Antes, por favor, proceder.
el desarrollo ético de las personas, que es la ética privada, moral, la social, la ética personal, instituciones, que es la ética del empleado público, que es la probidad, en términos de honradez, honestidad, integridad, etc. ¿Qué es la corrupción? Sus conceptos, las consecuencias, ¿no? La calidad democrática asociada a la corrupción, medidas de prevención, los convenios internacionales que la sancionan y nos obligan a controlar. Pasamos. Los partidos políticos, ¿qué pasa cuando son instrumentos de clientelar? ¿Qué herramientas debemos tener para luchar contra la corrupción? ¿Cómo detectar? ¿No? ¿Cómo penalizar? Pero a veces hay dilemas éticos, ¿no? Que son actos idénticos con distintos fines. Y cuando una acción o un dilema, ¿no?, se presenta, un dilema ético, ¿cómo está o cómo se condiciona? Hay problemas de objeción de conciencia, hay problemas de conflictos de interés que vamos a enfrentar en la vida profesional y formarse en eso, saber eso es lo que quisiéramos en ese momento. Y para terminar, algunos temas públicos, algunos temas de debate, de presencia, de denuncia, etcétera, serían los siguientes. ¿En qué temática podríamos desde este instituto ser una permanente referente para nuestra región, para nuestra clase política? Por favor, terminamos en 2 pistas últimas. Bien, sobre ética y gobernabilidad, sobre educación, derechos humanos, sobre desarrollo, sobre sociedad civil, sobre participación, sobre gobernabilidad, sobre interculturalidad, sobre transparencia, sobre justicia. El tema de globalización, racismo, democracia. Miren, una gran cantidad de temáticas que permitiría que este instituto permanentemente esté analizando, discutiendo, debatiendo, entre otros. Yo creo por eso bien, si en la universidad logramos que a través del proceso de acreditación resolvamos el credencialismo y a través de este instituto poder resolver este vacío que hay en la formación de vida profesional y en vida pública, entonces recién podríamos decir que vamos a recuperar, en usar la comprensión cabal de lo que es la educación universitaria profesional. Ese es justamente el debate en el que estamos en la universidad. Y ojalá podamos continuar para, al menos, por ejemplo, materializar esto del instituto, porque en lo que es acreditación hemos logrado utilizar algunos recursos que hay un proceso que es igual, pero todos estamos comprometidos con la acreditación. Sin duda, falta allí mayor coordinación, mayor liderazgo, etc. Pero hay algo que ya camina en lo que es acreditación. Y este es un proceso sin duda permanente. Lo permanente que es no quiere decir que hay que esperar en el largo plazo sus beneficios, no, sino todo el tiempo tenemos que realizar. Y cuanto antes obtener ya las primeras acreditaciones, la gente, los grupos de interés a quienes sí les conviene una universidad acreditada, ya nos exigen, por favor, algunos frutos. Entonces, aunque ya hay plata, hay comités internos de acreditación, se han hecho motivaciones, se están adquiriendo ciertos equipos para implementar, aulas virtuales, etc. Este es un proceso que hay que fortalecer. Hay que mejorar un poco los servicios de coordinación. Necesitamos el liderazgo también, sin duda, desde las más altas instancias de la autoridad para darle fuerza, respaldo, ¿no?, a este proceso. Ojalá que se dé la nueva ley universitaria. Hoy la acreditación es, salvo educación y médica, es obligatoria. Y avanzan al paso que quieren. Y el resto estamos por convicción, motivando, llamando a los profesores, a los alumnos. Pero si se da la nueva ley universitaria va a ser obligatorio. Y ahí todos van a estar obligados a meterse, a comprometerse y a lograr metas, acciones, actividades para fines de su ratificación, de su ascenso. Y entonces, ahí sí, esto puede caminar. Por eso, en esta discusión de la ley universitaria es increíble ver amigos, ¿no?, que se llenan la boca, progresistas, etc. y quieren mantener la crisis actual con credencialismo, con grandes. Es increíble. Pero felizmente el 99% de la docencia universitaria respalda el proceso y vamos a ver, así como está nuestro gobierno, en qué momento se generan condiciones para que el Congreso discuta la ley y ojalá la apruebe. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación
Carlos Dávila. Invitamos a que por favor pase a la mesa de honor el doctor Domingo Terrones, decano del Colegio de Abogados del Cusco, y también al doctor Luis Mariano Rendón, que por favor pasen a la mesa de honor. Y pedimos al público presente a que puedan formular sus comentarios, preguntas a los dos ponentes que esta tarde nos han hablado sobre ética pública. Y de repente alguien quiere hacer algún comentario, levanten la mano por favor. Sí. Sí, José Ignacio Cubero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco. En relación a la exposición del doctor Dávila sobre las acreditaciones en las universidades, en España hay una experiencia de alrededor de 7 o 8 años, no solo acreditando no centros, sino más bien grados, a partir de una acreditación que está totalmente centralizada en un organismo de la Agencia de Evaluación Nacional de la Educación y de la Investigación que se llama NECA, en Madrid. También autónoma de sistema universitario también dispone de su sistema de acreditación, en concreto el País Vasco, y también la acreditación no solo de los grados, sino también de los profesores. Yo soy uno de los primeros profesores, o quizás de las primeras generaciones de profesores, que he tenido que ser acreditado desde Madrid, de manera que he tenido que presentar diferentes méritos en relación no solo con la docencia, sino también con la investigación, para que desde la Agencia Nacional de la Evaluación de la Educación y de la Investigación SICA en Madrid, precisamente me concediese la oportunidad de presentarme como postulante a una plaza de profesorado de titularidad, o en su caso de profesorado permanente en una universidad, en cualquier universidad española. ¿Cuál ha sido el resultado de estos 7 o 8 años? Más que nada mi intervención no es mucho menos para preguntar, sino simplemente como complemento, ¿no? La experiencia española y también europea, porque en realidad esto es una exigencia europea desde el Convenio de Bolonia. Todas las universidades de los grados acrediten también los profesores antes de postular a cualquier tipo de plaza. Dicho esto, ¿cuál ha sido el resultado? Pues el resultado ha sido muy marcado. En primer lugar, yo creo que ha sido muy positivo porque realmente, no sé si se me oye, porque realmente muchos profesores, también las universidades, no eran conscientes del todo de cuáles eran los requisitos y las competencias necesarias para que la educación tuviera ciertos signos de calidad. Todos sabemos, por la experiencia, y probablemente las personas que tienen más experiencia, que son mayores, en ese sentido, sabrán que se pusieron a dar clases directamente por sabiduría, por conocimientos quizás, pero no conocían lo que era una competencia, no sabían cómo había que evaluar al alumnado, no sabían qué tareas en sí proponer, sino que las clases eran puramente magistrales, simplemente se definían los conceptos de la mejor manera posible. En algunas ocasiones las clases consistían en lectios, que dirían los medievales, ¿no? Es decir, directamente el leer las anotaciones, leer los libros, y como buenos amanuenses, los alumnos tomar las notas correspondientes. Este sistema clásico, incluso yo lo he padecido durante mi andadura universitaria en el grado, en mi caso en la licenciatura. ¿Qué sucede? Que a través de las acreditaciones se percibió la necesidad de que ese sistema tiene que cambiar, más que nada porque era imprescindible que la participación del alumno fuera mucho más importante, que el profesor en realidad no era más que un orientador y que tenía que bajar de la atalaya para comprender también las necesidades del alumnado por una parte, y que esas necesidades también tenían que trasladarse a la sociedad, porque la sociedad le está demandando también al alumnado algo una vez que sale de la universidad para ejercer una profesión. Entonces, esa interacción, ese proceso de retroalimentación, sociedad, universidad, alumno, es el que yo creo que se ha puesto de manifiesto a través del sistema de acreditaciones. ¿Por qué? Porque el sistema de acreditaciones, al menos en el Estado español, lo que ha consistido
sentido no es un sistema de represión, es decir, se presenta la solicitud de acreditación y la NECA, la agencia evaluadora, lo que hace es denegar. Imagínense que lo que hace es denegar esa profesionalidad del profesor, o lo que hace es denegar simplemente la competencia o la viabilidad de un grado en tecnología de los alimentos. Es un grado que existe efectivamente en la Universidad del País Vasco. Pues imagínense que lo deniega. Pues la NECA lo que no hace es denegar simplemente, sino que la NECA lo que hace es invitarle al grado a que corrija todos aquellos defectos que presenta la solicitud, no solo en cuanto a las competencias, sino también en cuanto a los criterios de evaluación, en cuanto a las tareas, en cuanto al seguimiento de ese grado, en cuanto a los organismos encargados de coordinar todas las materias y competencias que tiene ese grado. Es decir, que el proceso es constructivo, no es destructivo. De manera que hay una retroalimentación. Es decir, hay una iniciativa, una contestación y, por decirlo así, una contestación a la contestación. De manera que es un proceso que tiene por objeto que nosotros como profesores, que somos de derecho, no somos pedagogos, no somos maestros en sí, no carecemos en muchos casos de ideas claras de cuál es la metodología real que tenemos que seguir en cada caso. Como profesores realmente agradecemos ese sistema de acreditación porque en muchos casos nos ha enseñado a conocer nuestras limitaciones y también a plantear de cara al futuro nuevas propuestas que tienen por objeto única y exclusivamente, no como ha dicho el doctor Dávila, que los alumnos obtengan el cartón al final del grado, sino que mejoren la calidad, independientemente, fíjense lo que les digo, independientemente de que aprueben o desaprueben la asignatura. El objetivo